Bienvenidos a Paranormalmente. Hoy os traigo una historia que os pondrá los pelos de punta. En el vasto y misterioso universo de la antigua Grecia, se entrelazan las raíces de muchas de nuestras prácticas contemporáneas, aunque algunas de sus costumbres podrían hoy parecer extrañas o incluso ilógicas. Desde la cuna de la democracia y hogar de los grandes filósofos, emergen 25 aspectos fascinantes que probablemente no conocías sobre esta civilización. Antes de adentrarnos en este viaje, recuerda que puedes unirte a nuestro canal y recibir notificaciones para no perderte nuestras novedades. Comenzamos con la fascinación por los cuerpos masculinos. En las icónicas esculturas griegas, los hombres aparecen con físicos atléticos y frecuentemente desnudos. Esto no es una mera coincidencia. Los antiguos griegos veneraban estas figuras porque creían que un cuerpo perfecto era un reflejo del alma y una bendición de los dioses. Exhibirlo era casi una obligación, y la apariencia física de un ciudadano era tan crucial que su ausencia en el gimnasio lo descalificaba en la percepción pública. En un giro curioso de la economía, la sal ocupaba un lugar de honor. Su importancia trascendía el simple hecho de sazonar o conservar alimentos, pues también era un valioso antiséptico. Tanto en Grecia como en Roma, la sal se utilizaba como moneda, de tal forma que un soldado podía recibir parte de su paga en este mineral, dando origen a la palabra salario. Sorprendentemente, el yoyo también tiene sus raíces en esta antigua civilización. Este juguete, que se remonta al siglo V a.C., aparece en jarrones griegos, mostrando a niños jugando con él. Elaborados en madera, metal o arcilla, los yoyos eran más que simples juguetes, se ofrecían a los dioses y servían como un rito de paso para los jóvenes. Por último, el apretón de manos, un gesto que hoy simboliza acuerdos y saludos, tiene su origen en Grecia. En una época donde hacer una reverencia podría sugerir sumisión, los griegos optaban por este gesto para expresar igualdad y respeto mutuo. Estos son solo algunos ejemplos de cómo las tradiciones griegas continúan influyendo en nuestra vida cotidiana. ¿Qué otras curiosidades esconde este enigmático mundo antiguo? Los antiguos griegos dejaron una huella indeleble en la historia, con sus prácticas y tradiciones, algunas de las cuales aún resuenan en nuestra cultura actual. Un gesto que ha perdurado a lo largo de los siglos es el apretón de manos. Esta costumbre, que simboliza igualdad y paz, está documentada en una piedra funeraria en Berlín, donde se observa a soldados del siglo V a.C. realizando este gesto. Otra representación se encuentra en una base de columna en el Museo de la Acrópolis de Atenas, donde se muestra a Hera, esposa de Zeus, estrechando la mano de Atenea, diosa de la sabiduría, demostrando que este gesto era común entre los hombres de la época. Ningún apretón de manos ha tenido tanto simbolismo como el que selló los acuerdos de Oslo en 1993, entre el primer ministro israelí y el líder de la Organización para la Liberación de Palestina. Los griegos también fueron pioneros en el ámbito de la medicina. Hipócrates, conocido como el padre de la medicina, tenía métodos muy particulares para diagnosticar enfermedades, como probar el cerumen de los oídos de sus pacientes. Según su análisis, el sabor dulce del cerumen indicaba problemas de salud, mientras que el amargo era signo de una buena condición física. Para Hipócrates, todos los fluidos corporales eran reveladores de la verdad sobre el estado de salud del individuo. En cuanto a las tradiciones, los Juegos Olímpicos eran un evento sagrado en la antigua Grecia. Durante su celebración, se prohibían las guerras, una tregua que debía respetarse 7 días antes, durante y 7 días después de los Juegos, en honor a Zeus y los demás dioses del Olimpo. Esta práctica contrastaba con la actualidad, donde los conflictos bélicos no se detienen por eventos deportivos. La democracia ateniense también presentó métodos únicos para mantener el poder en manos del pueblo. Mediante un proceso llamado ostracismo, los ciudadanos podían desterrar a políticos sospechosos de corrupción o de acumular demasiado poder. Este mecanismo permitía exiliar a los señalados durante 10 años, evitando así la tiranía, según explica el historiador James Young, de la Universidad Estatal de Florida. En el ámbito social, las prostitutas en la antigua Grecia eran identificadas por el color rojo de sus labios. Esta práctica, establecida por ley, evitaba que fueran confundidas con mujeres de clase alta. Se utilizaba un curioso método de pigmentación, mezclando tinte rojo con sudor de oveja y excremento de cocodrilo, ya que el labial moderno no fue inventado hasta 1915. Finalmente, a pesar de ser una civilización avanzada,
la higiene personal de los griegos tenía sus peculiaridades. El busto femenino. Esta denominación surgía de la comparación con la fruta, por su forma redonda y firmeza. A pesar de un muriabo, que en la actualidad la referencia puede parecer algo extraña o incluso cómica, para los griegos de la antigüedad era simplemente una metáfora que unía la naturaleza con el cuerpo humano, reflejando una relación armónica y simbólica con el mundo que los rodeaba. En la antigua Grecia, la higiene era un desafío, y sin la existencia del papel higiénico, las personas, especialmente aquellas de menos recursos, tenían que recurrir a métodos rudimentarios para su limpieza personal. Piedras y fragmentos de cerámica eran los utensilios usados, lo que probablemente contribuyó a los frecuentes problemas de hemorroides que padecían. Por otro lado, el concepto de idiota en aquel entonces no se refería a la falta de inteligencia, sino a aquellos que permanecían ajenos a la vida pública y política. En una sociedad donde el involucramiento ciudadano era vital, no participar en los asuntos del Estado era mal visto. La estética también jugaba un papel importante. En el caso de las mujeres, las cejas densas y unidas eran un símbolo de belleza e inteligencia. Para lograr este look, utilizaban productos naturales como el antimonio, anticipándose siglos a la invención de los lápices para cejas. El amor y el matrimonio también tenían sus propias tradiciones simbólicas, como la propuesta con una manzana. Este acto, simple pero cargado de significado, estaba profundamente enraizado en la mitología y simbolizaba amor, fertilidad y belleza. El culto al cuerpo era tal que el sudor de los atletas, considerados casi divinos, era recolectado y vendido como remedio medicinal. Aunque la eficacia de este elixir sudoroso era cuestionable, muestra la profunda admiración y casi veneración que los griegos sentían hacia sus deportistas. Estos detalles de la vida cotidiana en la antigua Grecia nos ofrecen una ventana fascinante a cómo vivían, pensaban y sentían nuestros antepasados, y nos recuerdan que aunque los tiempos cambian, la humanidad siempre ha buscado significado en lo cotidiano. Desde tiempos inmemoriales, los antiguos griegos establecieron prácticas y creencias que hoy nos resultan, cuanto menos, curiosas. Uno de esos ejemplos es el uso del término melones, empleado para describir los pechos femeninos. Esta metáfora, que aún se escucha, tiene raíces en una época donde no se consideraba inapropiada. En cuanto a las esposas de los guerreros griegos, eran tratadas como posesiones valiosas que debían resguardarse. Antes de partir hacia la batalla, los esposos se aseguraban de que sus mujeres no sucumbieran a la tentación con sus esclavos. Para ello, utilizaban cinturones de castidad, algunos con puntas afiladas, otros más suaves, pero todos con el propósito de preservar la fidelidad durante su ausencia. Los antiguos griegos también fueron pioneros en gestos que hoy conocemos bien. El famoso dedo medio, símbolo de desdén, se originó en Grecia. Se atribuye a Diógenes Laercio, quien, en un acto de desafío, lo mostró al orador Demóstenes, simbolizando un claro desagrado. En el ámbito de la bebida, los antiguos griegos preferían la mesura. Para evitar los excesos en sus celebraciones, diluían el vino con agua. Una mezcla común era 4 partes de agua por 1 de vino, asegurando que la embriaguez no manchara su reputación. La democracia, tan aclamada en nuestros días, también tiene sus raíces en la antigua Atenas. Sin embargo, este sistema de igualdad política para los hombres duró apenas 2 siglos, siendo reemplazado por una oligarquía en el año 411 a.C. Aún así, la democracia sigue siendo uno de los legados más duraderos de la civilización griega. Por otro lado, la forma en que trataban a los niños nos revela una faceta más oscura. Los bebés que nacían con deformidades o que eran considerados débiles eran abandonados. La preferencia por los varones era evidente, y las niñas también podían ser rechazadas. Esta práctica estaba particularmente asociada con los espartanos, pero no les era exclusiva. En suma, los antiguos griegos nos dejaron un legado complejo, lleno de avances culturales y prácticas que hoy nos resultan sorprendentes. Su influencia en el mundo actual es indiscutible, y sus costumbres reflejan la dualidad de una cultura que celebraba tanto la razón como la tradición. En el místico manto de la antigüedad griega se despliega una historia fascinante sobre un ícono de la celebración moderna. El pastel de cumpleaños. Aunque a menudo se atribuye a los egipcios la creación de esta costumbre para honrar a sus faraones, fueron los griegos quienes añadieron una dulce innovación a la festividad.
un pastel elaborado como tributo a Artemisa, la diosa de la luna. Con forma lunar, este postre simbolizaba la luz celestial, y las velas encendidas representaban su resplandor. Así, el acto de encender velas y formular deseos se arraiga en esta antigua tradición. En ese mismo universo cultural, las normas sociales eran estrictas y, a menudo, sorprendentes. Por ejemplo, las esposas griegas tenían prohibido asistir a los Juegos Olímpicos. Esta restricción se debía al temor de que la visión de los vigorosos atletas, que competían completamente desnudos, pudiera incitar pensamientos de infidelidad. La severidad de la época dictaba que si una mujer casada era sorprendida observando los juegos, enfrentaba un castigo tan extremo como la muerte, una medida destinada a preservar la fidelidad matrimonial. Del mismo modo, el término gimnasio tiene un origen que evoca la desnudez, reflejando una práctica común entre los hombres griegos de ejercitarse al aire libre y sin ropa, en un esfuerzo por mejorar su estado físico para la guerra. En estos espacios, el cuerpo se preparaba para la batalla, pero bajo una premisa de naturalidad y conexión con la tierra. Por otro lado, el arte musical floreció en la antigua Grecia, más allá de las hazañas atléticas y políticas. Los hombres de la época, independientemente de su clase social, desarrollaron una destreza notable en la música, llegando a dominar instrumentos, canto y danza. Esta habilidad se considera un pilar en la evolución de la música occidental, una herencia cultural que resuena a través de los tiempos. Incluso los collares para perros tienen una historia que se remonta a esta civilización. Originalmente, estos collares estaban equipados con pinchos para proteger a los perros guardianes de los feroces ataques de lobos, que eran una amenaza constante para los rebaños. Aunque hoy su uso se ha diversificado, su origen refleja una necesidad de protección en tiempos antiguos. Finalmente, la creencia en los zombies no es una invención moderna. Los griegos tenían la convicción de que ciertos muertos, especialmente aquellos que habían sufrido muertes violentas o padecían deformidades, podían regresar de la tumba en busca de venganza. Este temor a los muertos vivientes habla de una conexión espiritual con el más allá, que sigue fascinando a la humanidad. En la remota antigüedad, los griegos, temerosos de que los muertos regresaran de sus tumbas, tomaban precauciones extremas. Con la intención de mantener a raya a los espíritus inquietos, los cuerpos eran cremados o, en ocasiones, descuartizados y enterrados con grandes piedras. Este ritual, aunque hoy nos resulte ajeno, era parte de una rica tradición que dejó innumerables huellas en nuestra vida actual. Desde las velas que adornan nuestros pasteles de cumpleaños hasta los cimientos de la democracia, mucho debemos a la sabiduría helénica. Es fascinante cómo estos antiguos rituales, costumbres han moldeado, de alguna forma, el mundo contemporáneo. Aunque algunas prácticas puedan parecer extrañas, no se puede negar el profundo impacto de la civilización griega en nuestra existencia diaria. La historia y las curiosidades de Grecia nos recuerdan constantemente la importancia de conocer nuestro pasado. El conocimiento del ayer es una invaluable guía para el presente y el futuro. Recordemos siempre que un pueblo desarraigado de su historia está destinado a tropezar en el mismo camino una y otra vez. Gracias por acompañarme en este viaje hacia lo desconocido. Nos vemos en el próximo misterio, aquí, en Paranormalmente.